This is Enrique, host of the Mexico Center podcast. Before we start, I just wanted to let you know that this episode is in Spanish, so if you know Spanish or are learning Spanish, I encourage you to continue listening. Otherwise, thanks for tuning in, and I will see you in the next episode. But before you go, I want to invite you to check out our previous episode where I talked to our center's director, Tony Payan, about the results of the 2021 midterm elections in Mexico and the implications for the López Obrador administration. Anyway, without further ado, here's the episode. Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es el Judy Leigh Allen Mexico Center Podcast, un podcast del Centro para los Estados Unidos y México en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice. La crisis de seguridad en México continúa empeorando. El número de homicidios ha alcanzado sus más altos niveles año tras año. El crimen organizado ha sido protagonista de terribles sucesos que aterrorizan al país y hacen cuestionar la capacidad del gobierno mexicano de hacerles frente. Entre estos está el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en junio del año pasado, los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en Aguililla y Tepalcatepec en el estado de Michoacán y las recientes amenazas del Cártel de Jalisco Nueva Generación contra la periodista Azucena Oresti. ¿Qué tanto se han expandido los grupos del crimen organizado? ¿Cuál y qué tan efectiva ha sido la estrategia de seguridad nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Para platicar sobre este tema y contestar estas preguntas, me reuní con Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero es socio fundador y director de Lantia Consultores y Lantia Intelligence, donde se ha dedicado al análisis y diseño de políticas de seguridad, así como a la recolección y análisis de datos sobre seguridad, crimen organizado y conflictividad social. Eduardo Guerrero escribe una columna semanal para el diario El Financiero. Aquí les dejo mi entrevista con Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero Gutiérrez, socio fundador y director de Lantia Consultores y Lantia Intelligence. Bienvenido al podcast y muchas gracias por aceptar la invitación para platicar sobre temas de seguridad en México. Les agradezco a ustedes, tanto a la Universidad de Rice como a ti, Enrique, a Tony Payan, por la oportunidad. Me gustaría comenzar la conversación con algunos números y con los niveles de violencia actuales en el país. Cada año vemos noticias, ¿no? Que el 2018 fue el año más violento en la historia de México, reciente de México, y luego resulta que es el 2019, pero llegan las cifras del 2020 y resulta que ese año fue el más violento, ¿no? En 2019 se registraron 23,637 víctimas y para finales de noviembre del 2020 esta cifra ya había sido rebasada, ¿no? ¿A qué se debe estos incrementos anuales? ¿Y cómo se van viendo los números para lo que va de este 2021? Sí, claro, Enrique. Mira, quizás valdría la pena, para contextualizar a quien escucha este podcast, comentarles que México inicia una crisis de violencia en 2008. En el mes de mayo, inicia ahí un crecimiento abrupto de los homicidios en el país, y especialmente de los homicidios vinculados al crimen organizado. En México, como tú acabas de dar una cifra de 23,000 y tantos para 2019, te estás refiriendo justamente al subconjunto de homicidios dolosos que están vinculados al crimen organizado, lo que en México llamamos ejecuciones. Más o menos para que tengan una idea, en México actualmente están sucediendo 3,000 homicidios dolosos al mes, es decir, homicidios intencionales mensuales. De esos 3,000 mensuales, 2,000 están vinculados con el crimen organizado, o sea, 2/3 partes. Esta cifra de 3,000 homicidios mensuales está más o menos estable desde hace 3 años. O sea, el último año de Peña Nieto fue cuando creció tremendamente el homicidio, casi el 20%, quedó en estos niveles de 3,000 mensuales, o sea, 36,000 menos al año, y esa cifra se ha mantenido con muy pequeñas variaciones desde 2018, o sea, 2018, 19, 2020, y este año pintan para tener la misma cifra de homicidios, repito, con una variación pequeña. Ahora, esta crisis de homicidio, como mencionaba hace un momento, inicia en 2008 y es muy impresionante, Enrique, porque
ahí teníamos más o menos 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estábamos cerca de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Mucha gente pensaba que justamente México iba en dirección de posicionarse con un país con tasas de homicidio del primer mundo, es decir, como las de Estados Unidos y Canadá. Pero algo sucedió ese año, que la tendencia de decremento, de declinación del homicidio se revirtió y empezó a crecer, como te decía, a tasas colosales, de tal manera que entre 2007 y 2011 el país triplica su tasa de homicidio. Pasamos de tener 8 homicidios por cada 100,000 habitantes a tener 24 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011. Entonces, esto es muy extraño que suceda en un país que no está pasando por un momento de guerra civil o que no trae un conflicto bélico con una potencia extranjera. Realmente muchos académicos, muchos analistas, los medios de comunicación, pues están intrigados sobre lo que sucedió en México. Yo desde esos años hago investigación sobre el tema, no solo lo que recolecto información en fuentes abiertas para tener mis propias cifras, y la hipótesis que yo he manejado tiene que ver mucho sobre la estrategia que siguió el gobierno de Calderón para combatir a los cárteles, como les llamamos en México, que son estas grandes organizaciones como coaliciones o confederaciones criminales que exportan droga a Estados Unidos y que tienen en ese negocio su principal ingreso, aunque también han ido diversificando su portafolio de negocios, digamos, y también se dedican a la extorsión presencial o al cobro de piso, que yo creo que me parece que es el segundo rubro de ingreso principal. Y ahora ha habido nuevos negocios, por ejemplo, a partir de 2015 más o menos, empezó a tener auge el robo de combustible de Pemex en México, sobre todo en el centro del país, en estados como Guanajuato, Puebla, Hidalgo. Y eso se convirtió también en un negocio de miles de millones de pesos, y quien se adueñó de ese negocio es Cártel Jalisco Nueva Generación, que de ser un brazo armado del Cártel de Sinaloa, se posicionó Cártel Jalisco como la segunda gran organización criminal. Las que teníamos en la etapa, digamos, de 2008 a 2012, en esta primera época, digamos, o etapa del conflicto, los Zetas y Golfos, dos organizaciones muy importantes en el oriente del país, se faccionaron, se atomizaron y ya solo quedan pues muchas células dispersas en esa zona. Ya las dos grandes organizaciones son Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco. Estados Unidos ve con especial preocupación a Cártel Jalisco porque lo culpa de ser un gran exportador de fentanilo a Estados Unidos, y el fentanilo se ha convertido pues en un gran veneno, digamos, para miles de consumidores de drogas de Estados Unidos, y han muerto por sobredosis alrededor de 35,000, 40,000 personas en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo en los últimos años, ¿no? Cada año tenemos a estos 35,000, 40,000 muertos por sobredosis allá. Y obviamente, pues esto se ha convertido en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, y Estados Unidos ha estado presionando mucho a México para designar a estas organizaciones criminales como terroristas. No se ha consumado aún este hecho, pero sí ha servido mucho la amenaza para que el gobierno mexicano esté lanzando actualmente una ofensiva, sobre todo de arrestos de los principales jefes de este cártel. El problema es que el Cártel Jalisco es un cártel muy próspero, con una gran capacidad para equiparse del mejor armamento que hay vía las tiendas de armas de Estados Unidos a lo largo de la frontera, una larga frontera de más de 2,000 kilómetros. Y además,
pues tiene el cártel una gran capacidad también para vincularse con comunidades pobres del sector rural que arropan a sus miembros, los protegen y se pueden esconder fácilmente a lo largo del país los sicarios y los operadores de este cártel. Entonces, el reto ha sido muy complejo. El gobierno de Calderón y de Peña Nieto optó por confrontarlos de manera directa y, como decía hace un momento, estar arrestando a capos de las organizaciones, lo cual, pues la verdad, exacerbó la violencia y la división de estas organizaciones. Y ahora pues tenemos literalmente organizaciones, alrededor de 350 organizaciones con un nombre propio que operan en todo el país y que se dedican a distintos rubros, ¿no? Delitos de alto impacto del crimen organizado, no solamente a la droga, sino también, como decía, a la extorsión, al tráfico y la trata de personas, al robo de combustible, robo de transporte de carga, incluido ferrocarril, en fin, una gran lista de negocios de estas organizaciones. Escuché en otra entrevista que dices que hay menos encuentros entre grupos criminales y las Fuerzas Armadas del gobierno actual. De esa manera ha bajado la letalidad de esos encuentros, pero que hay un mayor número de enfrentamientos entre grupos criminales entre sí, peleando plazas importantes. Y ahorita en las noticias escuchamos sobre esto ocurriendo en Michoacán. Sí, mira, pues llega el presidente López Obrador a la presidencia en 2018, a fines de 2018, revisa cómo está el país, ¿no? Pide diagnósticos de cómo se encuentran las instituciones de seguridad y cómo está el panorama criminal, y ve que se le ha hecho poco daño a las organizaciones criminales, que más bien se han atomizado, y que además subsisten dos grandes organizaciones que siguen exportando masivamente droga a Estados Unidos, y además observa que ha habido una gran corrupción, digamos, ineficacia y corrupción de las instituciones policiales, tanto locales como federales, y decide pues literalmente desaparecer a la Policía Federal, lo que un poco desempeña un papel de Policía Nacional de México, y en su lugar propone la creación de un cuerpo de carácter militar, una policía militar al estilo de Chile, de España, a la que le llamamos Guardia Nacional. Y esa Guardia Nacional se constituye tanto con militares, soldados de la Secretaría de Defensa, marinos de la Secretaría de Marina y policías federales que se quedan y buscan ser, aprueban los exámenes para entrar a la Guardia Nacional. Y ha estado trabajando el gobierno estos 2 años y medio que lleva en el poder en la creación de este cuerpo, pero ha sido muy difícil, digamos, volverlo robusto y volverlo eficaz, porque para empezar, compuesto con cuerpos de diverso perfil, que hay conflicto entre ellos. Entonces, la cohesión que debe tener una organización de este tipo no se ha logrado, y además no les queda también clara su misión, porque el presidente también ha estado ordenando que no se confronte a los cárteles de manera directa como se hizo en las últimas 2 administraciones, que se evite el conflicto y que más bien haya un trabajo pues de política social para intentar que, dice, las causas del crimen organizado deban ser atendidas y de esa manera debilitar al crimen organizado, decisión que me parece un tanto ilusa, porque el crimen organizado pues en México es muy próspero, y realmente la gente pobre que se une como sicario representa pues un fragmento, y además una vez que ya están en la organización y ganan lo que ganan arriesgando la vida, pues ellos van a desertar de la organización para irse a recibir becas de $100 o $200 al mes.
Estas personas ya están en las filas del crimen. De hecho, su deserción se consideraría una traición y seguramente serían después asesinadas por la propia organización de la que desertaron. Entonces, pero en fin, el gobierno ha decidido desplegar esta política social para combatir al crimen. Se han dado cuenta que han sido poco eficaces y últimamente ha habido un énfasis en el tema de la corrupción a través de inteligencia financiera, estar congelando cuentas bancarias de varios capos importantes, pero como han tenido poca capacidad para sustentar esas acusaciones, tienen que descongelar las cuentas meses después. Algo más que han hecho, pues ha sido básicamente combatir la delincuencia común, ¿no? López Obrador, como recordarán, fue jefe de gobierno de la Ciudad de México hace más de una década y durante su gestión fue eficaz en combatir la delincuencia callejera. Y ese es el tipo, digamos, de delito que realmente se está combatiendo en México, no el delito, no los delitos de alto impacto, que son realmente los que traen al país de cabeza, sino estos delitos callejeros que han bajado de manera drástica, ¿no? El robo de automóvil, el robo a transeúnte, el robo a casa habitación, todo este tipo de robos han bajado drásticamente, pero lo que no han logrado, digamos, debilitar y combatir eficazmente esta administración ha sido justamente al crimen organizado y a la ola de violencia que hay por crimen organizado. Lo que tú mencionabas hace un momento sobre el tema de los enfrentamientos y que han bajado las ejecuciones extrajudiciales, es cierto, ¿no? Esta política de repliegue del ejército, de las Fuerzas Armadas de López Obrador, ha tenido ese efecto de ir bajando de manera muy drástica eventos de violencia colectiva, masacres, sobre todo donde estaban involucradas las Fuerzas Armadas o las policías locales. Ese tipo de eventos han disminuido drásticamente. El primer semestre de este año solo registramos 4 masacres con involucramiento de instituciones policiales o militares, lo cual es realmente impresionante. Y durante los años previos ha ido bajando gradualmente este tipo de eventos. El problema aquí es quizás tengamos un dilema, y es que al tú retirar las Fuerzas Armadas y policiales de ciertas zonas, esas zonas rápidamente son ocupadas por organizaciones criminales que intentan pues tener presencia, inaugurar nuevos negocios en esos lugares, y tenemos entonces un combate constante en estos lugares y nuevos problemas de extorsión a agricultores, a mineros, a ganaderos, a empresarios del sector rural que están siendo amenazados por la presencia de las organizaciones que buscan acomodarse en estas zonas, ¿no? Entonces realmente sí es un escenario delicado. Si algún mérito ha tenido López Obrador ha sido contener la violencia en los mismos niveles, o sea, ha evitado que haya un deterioro mayor del homicidio. No se han registrado incrementos tan drásticos como en la administración de Peña Nieto, pero tampoco ha sido capaz de disminuirlos. Tal vez esta pregunta sea un poco alarmista, pero dado la expansión tanto territorial de estos grupos del crimen organizado y su diversificación en términos de sus actividades, ¿está rebasado el gobierno? ¿O qué es lo que pueden hacer? ¿De qué ejemplos se pueden seguir, ya sea en México o en otros países, que pueden ayudar a impedir la expansión de estos grupos? Más que suprimirlos, como he escuchado también que has dicho en las entrevistas, más que suprimirlos, tal vez se trata de ponerle límites, ¿no? Pues mira, sí, realmente yo noto que el gobierno federal está rebasado, como bien apuntas, sobre todo en algunas zonas especialmente complejas como Michoacán, Guerrero, que siempre ha sido un estado muy complicado. Afortunadamente ha registrado una reducción de la violencia en un 30% durante los últimos años, realmente un gran logro que tiene que ver mucho por el gobernador saliente. Estuvo colaborando de manera muy activa con el gobierno federal y eso facilitó mucho el trabajo de la Guardia Nacional, de las
policías locales para disminuir la violencia en Guerrero, que es un estado complicadísimo, muy, muy difícil. Pero en lugares como Michoacán, en lugares como Baja California, el Estado de México, como Guanajuato, que es el estado más violento del país, porque ahí están enfrentados el cártel Jalisco, que quiere mantener su control en el negocio de robo de combustible y combate a un conglomerado de organizaciones locales llamado Cártel Santa Rosa de Lima. Y en otros lugares que habían registrado paz y que se han encendido el último año y medio, 2 años, como Zacatecas, como San Luis Potosí, pues realmente el gobierno no es capaz, el gobierno federal no es capaz de actuar de manera oportuna. Y este tipo de violencia criminal, Enrique, tiene como una naturaleza epidémica. Si empieza a crecer en una zona y no es contenido a tiempo, entonces, como una epidemia biológica o sanitaria, una vez que cruza un umbral crítico, un umbral estadístico de crecimiento, entonces se dispara y se vuelve un fenómeno incontrolable, que va a tardar muchos años en poder ser contenido, moderado por el gobierno para regresar a los niveles de violencia antes de la epidemia. Entonces, eso ha sido muy costoso, la falta de oportunidad para intervenir las zonas violentas. Ya cuando llega el gobierno es porque la zona ya está incendiada, ya no hay mucho que hacer porque ya son masacres diarias, hay muchísimos grupos involucrados, obviamente muchas víctimas colaterales, familias que buscan la venganza de la muerte de su hijo, de su primo, de su tío, de su papá, y entonces ya traen también un componente emocional de buscar la retaliación frente al grupo que ellos presumen asesinó a alguien cercano o miembro de la familia. Y entonces son dinámicas que generan tremendas espirales, ¿no?, de violencia que escalan en unas pocas semanas y que ya después son muy difíciles de atenuar. Entonces ahí necesitamos primero pues que muchas de las autoridades estatales que pertenecen a partidos de oposición pues tengan una mejor coordinación con el gobierno. Realmente algo que nos ha mostrado estos primeros 2 años y medio de López Obrador es que si te confrontas con el gobierno federal, la probabilidad de que salgas de la crisis de inseguridad es muy baja. Tienes que colaborar con el gobierno federal. Y al gobierno federal también le falta una estrategia, porque está muy disperso, trabajando en varias zonas de manera simultánea. En mi opinión, deberías focalizar sus esfuerzos en aquellos lugares donde puede tener un impacto favorable en el corto plazo, pacificar ciertas zonas y luego moverse y focalizarse en zonas más complejas. Lo que ha hecho ahorita el gobierno no ha hecho esa jerarquización, digamos, no ha hecho un ranking, ¿no?, de cuáles son los lugares donde tengo más chance de pacificar en el corto plazo. Hay 2 variables centrales para considerar para pacificar en el corto plazo. La primera es que en ese lugar haya ya, digamos, cierta capacidad institucional instalada, que haya un cuerpo policial que funcione, que tengan armas, etcétera. Una segunda condición fundamental es que en esos lugares las organizaciones criminales no tengan un gran arraigo social, no cuenten con una base social que apoye, porque eso es muy complejo, digamos, de difuminar o de desvanecer en el corto plazo. Si buscara el gobierno zonas que cuenten con esta primera condición de capacidades institucionales, sobre todo de carácter policial, y además haya un bajo arraigo social de las organizaciones criminales, si cumplieran esas 2 condiciones, creo que tendría alta probabilidad de tener impactos, digamos, en 12, 24 meses, bajar drásticamente los niveles de violencia, ahorrarse recursos, ¿no?, ya de lo que estaba destinando esos lugares para pacificar, y esos recursos moverlos a lugares más complejos y así hacerlo de manera paulatina en las distintas zonas del país. Es decir, tener una especie como de secuencia estratégica, con visión estratégica en tus acciones. Ahorita el gobierno más bien es un gobierno reactivo
que da palos de ciego por todas partes y que su actuación, sus decisiones, sus acciones no tienen una aparente racionalidad estratégica, ¿no? En esas estamos, Enrique, muy complicado el panorama. Sí, bastante complicado, pero Eduardo Guerrero, socio fundador y director de Lantea Consultores, pues muchas gracias por responder estas preguntas y darnos una mejor idea, contextualizar la situación de violencia en el país y de la situación con los grupos del crimen organizado y también agradezco, un poco de esperanza, ¿no?, en las estrategias que tal vez puedan funcionar y que esperamos que el gobierno utilice. No, hombre, pues gracias a ustedes y también los invito a leer mi columna todos los lunes en El Financiero y a visitar nuestro sitio lanteaintelligence.com, donde también damos a conocer al público reportes de inteligencia sobre la situación de violencia en el país. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. Ese fue Eduardo Guerrero. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar Mexico Center. Gracias a Lisa Huaqueta, nuestra Program Manager, y a Tony Payán, director del Centro para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice. Extendemos un agradecimiento especial a Judy Leigh Allen por su generoso apoyo hacia el centro. Para ver nuestras publicaciones más recientes, te invito a visitar nuestra página web, bakerinstitute.org/México. Las opiniones expresadas en este podcast son de los invitados y del anfitrión, y no representan necesariamente las del centro. Cualquier comentario o sugerencia puedes enviarnos un correo a mexicocenter@rice.edu. Nos encantaría escuchar tu opinión. Mexico Center está disponible en Apple Podcasts, Google Play, Stitcher y Radio Public. Puedes suscribirte a través de tu aplicación de podcast favorita para recibir nuevos episodios directamente en tu teléfono. Soy Enrique Quesada. Hasta la próxima.